Somos tu voz. No nos cansaremos de decirlo, el orgullo no nos cabe en el pecho porque hay un Emmy que se entregó recientemente que tiene sello venezolano y fue por un documental. Nosotros en su momento, además, cuando se publicaba el documental y a su vez el trabajo en BBC Mundo, el artículo, el reportaje en BBC Mundo, nosotros compartíamos algunos detalles sobre este documental que ahora ha sido galardonado con un premio Emmy y que trata sobre esa labor que hacen voluntarios que recogen los cuerpos de los migrantes que han fallecido en el desierto de Sonora. Y lo cierto es que parte importante del equipo fue la periodista venezolana Valentina Oropesa, y nunca me alcanzarán los halagos para decir, para mí, una de las mejores periodistas de investigación que tiene el país en la actualidad. Ya no está en Venezuela, está radicada en Estados Unidos, pero es sinónimo de excelencia y por eso nos llena de tanto orgullo. Y yo le decía, incluso este Emmy se tardó mucho en llegar porque Valentina ha hecho trabajos extraordinarios de investigación, tanto en Venezuela como fuera del país. Así que para nosotros es un orgullo y un honor además poder conversar hoy con ella. Valentina, bienvenida, ¿cómo estás? Vanessa, muchísimas gracias con ustedes y sobre todo contigo, Vanessa, por tu generosidad siempre. Pero primero, Valentina, nos tienes que decir qué se sintió estar allí, cómo se vivió esa ceremonia, antes de entrar con los detalles de este extraordinario trabajo de investigación. ¿Cómo fue estar allí? ¿Cómo lo viviste? Sí, realmente fue muy emocionante. Para darle un poco de contexto a la audiencia, los premios Emmy se otorgan anualmente no solo a actores y al mundo del entretenimiento, sino también al mundo del periodismo, ¿no? Nosotros estábamos postulados en una categoría de reportaje en español y uno de los factores que nos da más orgullo es que solamente se premiaron 2 trabajos referentes a la migración y el nuestro fue uno de ellos, ¿no? Sabemos que las Américas están viviendo una crisis migratoria importante, con un flujo de migrantes inédito hacia Estados Unidos, que está en buena medida promovido por venezolanos, ¿no? Está muy vinculado a la crisis de Venezuela. Sin embargo, este documental lo que retrata es la búsqueda de migrantes desaparecidos en el desierto de Sonora, y nosotros estábamos buscando con un grupo de voluntarios llamado Las Águilas del Desierto a un migrante llamado Raúl Sánchez. Entonces, claro, llegar allí y poder además dar unas palabras de agradecimiento a las Águilas del Desierto fue una enorme satisfacción para nosotros. De hecho, ¿cómo se gestó el documental, Valentina? ¿Cuánto tiempo además les tomó hacer realidad Los Buscadores de Migrantes Perdidos en el Desierto de Sonora? Miren, es muy interesante esa historia porque yo entrevisté para la BBC al padre de un migrante venezolano que se perdió entre Perú y Estados Unidos. Y él no tuvo manera de rastrear a su hijo. Cuando él se comunicaba con las cancillerías y con las fiscalías de los países, imaginemos esto, estamos hablando desde Perú hasta Estados Unidos, él no sabe en qué punto se queda el hijo, ¿no? Cuando él me cuenta esta historia de lo difícil que es para un familiar de un migrante desaparecido ubicarlo, entonces yo comienzo a preguntarle, pero ¿a quién llamó usted? ¿A qué instancias acudió? Y él finalmente me dice, hay un grupo de voluntarios que buscan en la frontera sur de Estados Unidos, específicamente en el desierto de Sonora. Y él me dice, ojalá mi hijo esté allí y esta gente lo encuentre. Entonces yo, a partir de esta historia de este padre venezolano, contacté al grupo. Ellos son en su mayoría mexicanos y centroamericanos, y son personas que muchos de ellos cruzaron el desierto de Sonora, que comparten México y Estados Unidos hace muchos años, y la hostilidad de este ambiente, la complejidad del paso por allí fue tal que este episodio marcó la vida de muchos de ellos. Entonces ellos armaron este grupo y básicamente son personas que tienen sus vidas y trabajan de lunes a viernes, pero los viernes en la tarde manejan muchas horas, llegan a Arizona, a un pueblo llamado Ajo, que es donde tienen su campamento, se organizan durante la noche y a las 4 o 5 de la mañana se van los días sábados y domingos a buscar migrantes de los que ellos tienen alguna información geográfica. Es decir, el familiar tiene que dar alguna pista de dónde fue la última vez que el migrante fue visto, porque de lo contrario es imposible. El desierto, piensen que el desierto es un área muy extensa, donde hace muchísimo calor,
es uno de los lugares más calientes de la Tierra, no hay fuentes de agua, hay animales salvajes y además hay presencia del crimen organizado. Entonces, caminar por el desierto de Sonora es no solamente un reto físico, sino un gran desafío en términos de seguridad, y este grupo ha armado toda una logística para hacer posible que muchas familias encuentren a los migrantes. Lamentablemente, muchas veces no están vivos, lo que encuentran son los cuerpos o los restos de estos migrantes, pero aún así le permite hacer un cierre a la familia del migrante que se está buscando. Y ese fue el caso que nosotros mostramos en el documental, el caso de una familia que logró encontrar a su pariente y pudieron tener un cierre, porque una vez que se consiguen los cuerpos, los consulados hacen la repatriación de los restos al país correspondiente. Escuchan a Valentina Oropesa, ella es periodista venezolana, está radicada en Estados Unidos, trabaja para BBC. De hecho, yo en su momento, Valentina, porque este trabajo inicialmente se publicó en 2023, yo leía tu relato y justamente allí explicabas que el desierto de Sonora es tan grande, pero tan grande, que es un territorio 3 veces más grande que el de Haití. Yo me pregunto cómo es esa logística que utilizan para tratar de llevar a cabo estos operativos. Mira, nosotros los acompañamos a ellos en ese proceso desde el principio. Lo primero que ocurre es que el familiar del migrante desaparecido contacta a la organización. Y pensemos que ellos reciben alrededor de 400 a 500 solicitudes mensuales. Entonces ellos no tienen capacidad de buscar a 500 personas cada mes, por supuesto. Entonces, un filtro que ellos utilizan es que el familiar del migrante desaparecido tiene que proporcionar información certera de dónde fue cuál fue el lugar donde fue visto por última vez. La única manera de hacer esto es que ese migrante haya ido acompañado por alguien. Y en la mayoría de los casos, el migrante, la información la da el coyote. ¿Quién es el coyote? O el guía, es una persona a quien se le paga, el migrante le paga para que lo guíe en el proceso de atravesar el desierto. Lamentablemente, la historia que cuentan todos los familiares de migrantes desaparecidos es que muchos migrantes desfallecen en el desierto, no soportan más el dolor en los pies, no pueden más con el calor, y le piden al coyote, le dicen, por favor déjame aquí porque es que no puedo seguir caminando, y en ese momento se pierden. De hecho, esto es una anécdota dolorosa, pero cuando yo entré en el desierto con ellos 3 veces, y la primera vez que fuimos, ya llevábamos 6 horas caminando y yo me sentía bien. Ellos dijeron, ¿todo el mundo está bien? ¿Podemos seguir? Dijimos, sí. De repente, pero de un segundo para otro, mi cuerpo colapsó. O sea, yo no podía dar un paso más. Ya no aguantaba más el calor, había tomado mucha agua, y yo les dije, ay, disculpen, pero yo necesito sentarme y si quieren yo los espero aquí. Y yo recuerdo que ellos se rieron, las águilas, y me dijeron, este es el momento en el que los migrantes mueren, porque el migrante siente que ya no puede más y no ni siquiera se acerca a la sombra de un árbol, sino que se sienta y el calor consume a la gente y las personas no se están dando cuenta que su cuerpo está colapsando. Entonces, una de las imágenes más tristes de este proceso es que muchas veces ellos encuentran los cuerpos en descampados abiertos, o sea, fueron personas que ni siquiera llegaron a aproximarse a una sombra o a una piedra para descansar porque el cuerpo no les dio. Cuando yo experimenté eso la primera vez, entendí realmente por qué los migrantes mueren en el desierto de Sonora, porque el cuerpo no da para más, es imposible hacer ese recorrido totalmente solo, sin fuentes de agua. Bueno, no es imposible porque hay gente que lo logra, pero es realmente muy difícil. Entonces, volviendo de nuevo a la búsqueda de las águilas, una vez que ellos tienen una referencia geográfica, un punto de ubicación, ellos comienzan a hacer como una labor de detective, tanto con los coyotes como con las familiares, y ubican un punto en el mapa. Una vez que tienen este punto en el mapa, ellos organizan búsquedas, digamos. Ellos, por ejemplo, este fin de semana vamos a buscar a este migrante, y se moviliza toda la logística y la organización que ellos tienen, sus propias camionetas, sus equipos que compran la bebida, los alimentos, llevan sus propios GPS, ellos llevan además
exceso de agua y alimentos por si ellos encuentran migrantes vivos en el desierto, a quienes haya que asistir. Por supuesto, sus equipos de salvamento, digamos, de primeros auxilios, y entonces ellos se lanzan a esa aventura de recorrer el desierto cada día, y muchas veces encuentran, en el caso nuestro sucedió, se encontró un migrante vivo. Ellos van gritando dentro del desierto: somos las águilas del desierto, tenemos agua y comida, y los migrantes aparecen, piden asistencia, y muchos de ellos ya no pueden más y lo que piden es que los entreguen en la patrulla fronteriza para que los deporten, porque no pueden caminar más. Entonces, digamos que ellos tienen esa virtud de que ellos no solamente buscan los restos de migrantes que ya tienen muchas semanas o meses desaparecidos, sino que también tienen la virtud de encontrar a personas que están atravesando el camino en ese momento. Evidentemente debe ser muy difícil levantar un registro, pero ¿habrá alguna cifra estimada, Valentina, sobre cuántas personas cruzan el desierto de Sonora? Esos datos no están, o sea, no son tan fáciles de lograr y de identificar. Lo que sí te puedo decir es que en los años que las águilas tienen trabajando, ellos han recuperado cerca de 900 cuerpos y han salvado a más de 1.000 migrantes vivos, digamos, haciendo el recorrido. Uno de los retos que ellos tienen es que, bueno, tienen que proteger la confidencialidad tanto de las familias que piden buscar a los desaparecidos como de los cuerpos que ellos ven. Cuando nosotros íbamos caminando por el desierto, es muy sorprendente. Hay lugares por donde uno ve bolsos, toallas, ve los implementos de las personas, cepillos de dientes, y yo les preguntaba, pero ¿de quién es esto? O sea, ¿a quién le pertenecen estas cosas? Y ellos me explicaban: a los migrantes que ya no pueden caminar, o sea, no pueden seguir cargando el peso de sus cosas y van tirando todo. Entonces uno ve que hay como líneas dentro del desierto que están llenas de cosas de personas que pasaron por ahí, pero uno no tiene idea si esas personas llegaron o no. Y es posible, a nosotros también nos pasó, que uno va caminando y de pronto encuentra huesos en el camino. Y es también muy impresionante cómo la vegetación del desierto se come todo. Uno va caminando y uno va viendo cómo las hiedras se montan sobre las pertenencias de todas estas personas y sobre los huesos de animales y sobre otros huesos que uno no sabe qué son, ¿no? Uno no sabe si pertenecen a seres humanos o no. Entonces, el cálculo, la estadística de esta zona es muy compleja de calcular, no solo para México, sino también para Estados Unidos. Escuchan a Valentina Oropesa, periodista venezolana, trabaja para BBC, una de las autoras de este documental, de este trabajo de investigación, Los buscadores de migrantes perdidos en el desierto de Sonora. Yo me pregunto, Valentina, porque además, insisto, yo en ese momento además tú recogías el testimonio de Chaparrito, uno de los integrantes del grupo de voluntarios, y cómo hacen para ellos no sucumbir ante los síntomas que, por ejemplo, experimentaste tú, esa fatiga, esos mareos, ese malestar, ese colapso. Además, ¿cómo hacen para protegerse de los animales que hay allí? ¿Y por qué, habiendo otros pasos fronterizos, obviamente igual ilegales, frente a las condiciones y el peligro que representa el desierto de Sonora, todavía los migrantes cruzan por allí? Claro, esa es la pregunta que todo el mundo se hace, y la razón es muy sencilla. La persona que emprende el camino por el desierto de Sonora, la gran mayoría, no tiene conciencia de lo que va a enfrentar. Tiene algún amigo, algún vecino, alguien en el pueblo que lo hizo, y como él lo hizo, yo también puedo. Esa es la primera lógica que funciona aquí. Y la segunda es que en esa zona la custodia fronteriza es mucho menor que, por ejemplo, la gente que cruza a través del estado de Texas por el río Bravo. Entonces, la gente asume que como hay menos patrulla fronteriza, va a ser más fácil entrar a Estados Unidos, hasta que se encuentran metidos en ese enorme desierto que comparten México y Estados Unidos. Esa digamos, la explicación es que la gente no sabe realmente a lo que se va a enfrentar, que es la misma lógica además que opera en otros lugares como el Darién. Yo he entrevistado muchos migrantes que cruzan el tapón del Darién y les pasa lo mismo. Es que si yo hubiese sabido a lo que iba, no lo hubiese hecho. Yo he escuchado esa declaración muchas veces. Eso por una parte. Y por la otra, los voluntarios de las Águilas conocen bien el desierto, se preparan muy bien, y aún así todos tienen alguna anécdota de haber colapsado por deshidratación, incluso haberse desmayado,
digamos, no es que ellos están exentos de la fatiga ni del riesgo de estar en un lugar como ese. Lo que pasa es que ellos van muy bien preparados, ellos van muy cubiertos, vestidos con mangas largas, gorros, lentes, llevan mucha agua. La comida, la verdad es que cuando estás en un lugar, o sea, la exigencia física de ese sitio no le permite al cuerpo tener hambre, porque tú estás tratando de preservarte del calor. Pero de todas maneras ellos llevan alimentos también y ellos van muy coordinados. O sea, cuando ellos emprenden una búsqueda, ellos se colocan uno al lado de otro a una distancia no mayor de 3 metros para poder verse dentro del desierto, unos a otros. Llevan walkie-talkies también, y ellos van constantemente hablándose a medida que ellos van caminando. Estoy viendo esto, por aquí no hay nada. Y tienen que acompañarse porque es que la posibilidad de perderse en el desierto es muy alta. Y puede ocurrir muy rápido. A nosotros nos sucedió en el primer viaje, a mi compañero José María Rodero y a mí, que fuimos con un voluntario a buscar el lugar donde supuestamente se había perdido el migrante, y el voluntario que nos llevó se perdió. O sea, se le perdió el lugar. Y nosotros caminábamos y de pronto yo le digo a mi compañero, espérate, nosotros estamos perdidos. Y me dice, sí, creo que estamos perdidos. Claro, el calor apaga los aparatos. A uno se le descarga el celular o se le descarga el GPS de inmediato. Entonces, si pierdes la señal, el aparato se te pierde, y además de eso, te pierdes a tus compañeros de vista, bueno, pues la gente se puede perder. Ellos, sin embargo, conocen muy bien el desierto. Como les digo, ellos están muy bien coordinados y ellos han hecho esto muchas veces. Pero eso no los exime de la posibilidad de que algún error también los ponga en riesgo. Ellos lo evitan, por supuesto, o sea, hacen todo para evitarlo, pero todos tienen anécdotas de que en algún momento les ocurrió lo que yo les conté al principio de no poder dar un paso más. Valentina, para ya ir concluyendo, dejarte, aunque pudiésemos estar hablando contigo, durante toda la mañana. Fíjate el mensaje que nos envía una oyente a través de Instagram. Dice, escuchando a la periodista venezolana Valentina, no he parado de llorar. Qué triste, qué pena. Que Dios los proteja, la Virgencita los cubra a todas esas personas migrantes y a los que ayudan. Pese a algunas vicisitudes que pasamos, solo nos queda agradecer que amanecí en mi cama con abrigo. Y quizás yo aquí, te voy a hacer una pregunta que raya más en lo personal, pero ¿cómo hacer para no derrumbarse y para que no te afecte el estar allí viendo todo eso que estás viendo y recopilando y recabando todos esos testimonios que tú has recabado? Y ojo, tú solo no has estado en el desierto de Sonora, has estado en otros pasos fronterizos, y por muy fuerte que uno sea, la información que tenga, en fin, oye, hay un momento en el que uno también es humano y termina afectándote. Mira, es interesante que me hagas esa pregunta ahora, porque yo estoy justo en este momento trabajando en la historia del Líbano, de cómo la gente en el Líbano está viviendo los ataques desde Israel. Y mi respuesta es que yo creo que es difícil impedir que a uno le afecte conocer la historia de personas que viven situaciones tan complejas y tan dolorosas, ¿no? En mi caso, con el documental de Sonora, yo construí un seguimiento de más de un año por la familia de Raúl, del migrante que estábamos buscando, y específicamente con su hermana, que fue quien lo denunció. Su hermana es una mujer indígena que no habla mucho español, mexicana, y claro, o sea, yo viví el proceso de ella la acompañé en el proceso de acudir a las águilas, de tener la expectativa de que lo encontraran, de cómo ella iba pidiendo mensajes durante ese día, pero los teléfonos se apagaban o no había señal, de la expectativa de avisarle al final del día que su hermano había sido encontrado, pero estaba muerto, ¿no? Entonces, yo te diría que la empatía que sentimos como seres humanos sin duda nos conecta con el dolor de esas personas, pero lo importante es recordar que nuestro trabajo como periodistas, en lo que somos útiles, no es en sentarnos a llorar con la gente, sino en contar lo que está pasando y hacerlo de la manera más digna y de la manera más eficiente que podamos. Entonces, yo creo que la línea está ahí. Yo siento, evidentemente, percibo el dolor del otro y lo comparto y con mucha compasión, pero mi rol ahí no es echarme a llorar con la persona, es más bien contar lo que está pasando con
por supuesto con la aspiración de que no solo se sepa, sino que de alguna manera la situación cambie, ¿no? Porque esa es otra cosa que uno se pregunta, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Si la gente sigue cruzando, si la gente sigue muriendo. Pero bueno, esa es la realidad es que sigue ocurriendo, pero hay que contarlo, porque si no lo decimos, pues va a ser peor, porque más migrantes van a seguir pasando por ahí sin tener ninguna conciencia de lo que van. Y si al menos la gente, si esto sirve para que... De hecho, el documental ha tenido dos efectos. Por una parte, yo he recibido el comentario de mi hermano se iba a ir por el desierto de Sonora y abortó el plan gracias al documental que vio, ¿no? Que yo digo, bueno, yo lo asumo como una vida que se salvó, digamos, ¿no? Porque la persona entró con la conciencia de que es muy difícil pasar por ahí. Y luego el otro efecto es que ha habido familias, personas que se pusieron en contacto con las Águilas para pedir la búsqueda de un migrante, personas que estaban desamparadas, que no tenían idea de a dónde podían ir para buscar a su familiar y los encontraron gracias a través del documental. Entonces, sí tiene alguna utilidad, de alguna forma se ayuda. Yo creo que refugiarnos en eso también nos permite a nosotros cobrar fuerzas para hacer nuestro trabajo. Valentina, ¿dónde podemos ver el documental? Sí, el documental está disponible en el canal de YouTube de BBC Mundo. Y como dijiste al principio, se llama Los Buscadores de Migrantes Perdidos en el Desierto de Sonora. Está disponible en YouTube, allí pueden verlo. Y en las redes sociales de BBC Mundo. Bueno, Valentina, y yo te lo reitero, toda nuestra admiración, yo te lo decía a ti, gracias por ese compromiso, por el oficio, por tu valentía y además por ser sinónimo de excelencia en cuanto a periodismo de investigación se trata, y más que merecido este Emmy, y yo estoy segura que llegarán muchos más, de verdad. Muchísimas gracias además por hacer este pasito para conversar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos más difusión y por darnos el espacio para conversar sobre estos temas también. Era Valentina Oropesa, amigos oyentes a quien escuchaban, periodista venezolana radicada en Estados Unidos. Ella ahora trabaja para BBC Mundo y es una de las realizadoras de este documental, Los Buscadores de Migrantes Perdidos en el Desierto de Sonora. Así lo pueden buscar en YouTube. Si quieren leer el relato escrito, el título del reportaje de Valentina en BBC Mundo es Se volvieron momias por el calor. Los desgarradores testimonios de los voluntarios que recogen los cuerpos de los migrantes muertos en el desierto de Sonora. Allí lo van a encontrar y lo van a poder también leer en detalle. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.